muchos buscan lo más barato y haces que lo más barato es hasta el otro extremo de la ciudad. Tú dices, usando 2 horas, 3 horas antes. Pues ya cuando tienes más dices, oye, casi la mitad de mi vida lo estoy aventando en el tráfico. Tal vez gasto 1,000 pesos más mensuales, pero vivo cerca, donde haga 20 minutos. Y es otro tipo de calidad de vida. Claro, a veces cerca, en esos lugares donde vive uno, pues sí, o sea, pegado ahí, las rentas están arriba de 10,000 pesos. Oye, pues no voy a trabajar para rentar, no es negocio. Pero te vas a estar dejando un poquito más, y cuánto ya rentas de 2,000, 3,000 pesos. Entonces, mira, bueno, más o menos se compensa. Pero mi experiencia es, yo vivía 45 minutos, me iba a comer a mi casa, yo salía del trabajo a las 8:30 para llegar a mi casa a las 9:30. Entonces, mejor renté cerca de la oficina. La verdad, la calidad de vida, lo que me decía un compañero, mira, dormir 10 minutos más te hace sentir mejor por el día. Y si lo ves, dices, no, sí conviene. La renta es un poquito más caro, pero pues, a la verdad creo que mi familia y yo también estoy bien. Dormir más, sí conviene. ¿Cómo? Bueno, estábamos en la parte de los vecinos con los vecinos de Únicas. Recuerden, hay que es a través de Únicas. Hay muchos proveedores de servicio que en la parte de Friendly Lake no dejan pasar en broncas porque los switches manejan el tráfico broncas, el tráfico Únicas lo manejan igual que broncas. Entonces, esta es la opción en el caso de que nuestro proveedor no deje pasar nada de broncas, es utilizar y cambiar el sistema a Únicas. ¿Con qué comando? Con el network. Pregunta, si en una red LAN tengo subido todo el broadcast, ¿cuál es la opción para que levante mi IRP? En una red LAN, que es broadcast, suprimo todo el broadcast. Es algo auténtico, no puedo suprimir, pero lo suprimo. ¿Cómo puedo levantar IGRP? Por en Única. Tal vez en el troubleshooting veamos eso. Bueno. Me decía Fernando, oye, ¿cuál es de lo que hemos visto, cuál sería lo mejor para Friendly Lake? Y él dice, no es eso lo mejor. ¿Por qué? Porque dependemos de los proveedores, dependemos también de anchos de banda, dependemos de que todo esté configurado muy bien. Entonces hay una opción que se utiliza que es interfaces punto a punto. Que yo veo el enlace, en los anteriores, yo no veía el enlace punto a punto. El que me lo manejaba era el DLCI. Y en algunos casos tenían que hacer un mapeo. Y con interfaces punto multipunto es como si virtualmente tuviera un enlace dedicado hacia un sitio. En las otras opciones no era así. ¿Quién me lo hacía? El switch de Friendly Lake. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Esas interfaces punto a punto se utilizan en los anteriores ejemplos que eran muy parecidos a estos. ¿Cuántas veces utilizábamos? Una sola. Donde en una sola pues estaban puestos todos los equipos. En este caso vamos a utilizar múltiples subinterfaces. Se va a aplicar a topologías hub and spoke, pero podemos también tener, si hay enlaces redundantes, podemos tenerlo a través de malla o un half o de media malla o half mesh. ¿Qué paso tenemos que hacer? Configurar la interfaz en dirección IP, cambiar este encapsulamiento a Friendly Lake. Pregunta, una interfaz serial de un Cisco, ¿cuál es el encapsulamiento por default? Y esa es una pregunta de un interfaz serial. ¿Cuál es el encapsulamiento por default de una interfaz serial? IP. El encapsulamiento. Porque aquí nos están diciendo, cambia. ARP. Configura y cambia el encapsulamiento a Friendly Lake. Carlos, ¿por qué sabe? No me acuerdo bien, dice que hay un encapsulamiento, pero es como no por HDC es una opción Ethernet. Ethernet no es porque Ethernet lo encuentra en una interfaz. porque son siglas. Pero una interfaz sería. No puedo. Yo te digo, no era
No sé. BGP, tampoco BGP es un protocolo. Es como HDC, como este. HDLC. ¿Sí? Para que lo tengan anotado, pues, Aquí no podemos DLC, podemos guardar por HDLC. Entonces, si no lo cambio, pues se puede ver Friend Relay con HDLC. No, son diferentes protocolos. ¿Vale? Bueno, cambian la Friend Relay, crean una interfase punto a punto, configuran una dirección IP en esa interfase y configuran el valor con este comando Friend Relay interfase DLCI. ¿Cómo se genera? De esta manera, y especificamos el valor dentro de este valor. Aquí es algo importante. ¿En qué confían? En el inverso. ¿Cómo es esa configuración? La interfase serial, luego tenemos dirección IP, ponemos encapsulamiento Friend Relay. Aquí otro tip. El encapsulamiento que tenemos aquí en este Friend Relay, ¿qué encapsulamiento es? Friend Relay, pero con las condicionantes de Cisco. Si quiero manejar a nivel estándar, tiene que ser encapsulamiento Friend Relay Y el TDF. y el TDF. Quiero manejar un Cisco contra hoy en día a lo mejor ventas, funciona con Intel, que es el estándar. Tiene que generar una interfase. Ahora, punto importante, point to point, una dirección IP y esta parte. ¿Qué ves de diferencia con respecto a las otras láminas? la subinterfase. En las subinterfaces. ¿Y qué otra cosa más? La Es red no tiene la red de. ¿una red? de- Aquí, ¿cuántas redes hay? 1, 2, 4. A nivel 1. Esta la pues dejamos ahí. A nivel 1, ¿cuántas redes hay? 4. 2, ¿Cuál es la primera red? la 168.2. Punto 101, diagonal 24. Esta es una subred y esta otra subred. Es la característica que tiene con las interfaces punto. ¿Qué es mejor, Fernando, para redes Friend Relay? Punto. Punto. Por lo tanto, como si fuera un enlace. Punto. ¿Cómo rectifico o cómo checo que existe la vecindad entre equipos? ¿Con qué comando? Un show IP inbox. ¿Cómo veo la tabla de topológica? Muy bien. Ahora existe hoy en día una arquitectura estándar que se llama MPLS. MPLS, Multiprotocol Level Switch. Dice aquí, combina ventajas de ruteo de capa 3 con los beneficios de switcheo de capa 2. ¿Qué hace el switcheo en capa 2? ¿Qué hace? Recibo un paquete, yo tengo una tabla y esa tabla lo que hace es lo mando por el puerto que necesito. MPLS es lo mismo, nada más que es MPLS nivel 1. ¿Qué hace? El proveedor de servicio, o bueno, la red de MPLS, ¿qué hacía Friend Relay? Friend Relay, ¿en qué capa estaba? 2. Capa 2. ¿En capa 2 hay direccionamiento IP? No. No. MPLS. Los equipos que son parte del proveedor tienen un nombre. PE. Los equipos que están del lado del cliente se llaman CP. Oye, ¿estos equipos son switches? No, son routers. Lo que hacen es que estos routers
pudieran estar conectados de alguna manera entre todos ellos. No lo sé. Lo importante, si yo quiero llegar de este equipo a este otro, utilizan algo que es en capa 3 que se conoce como IP. Si de A a B puedo alcanzarlo por IP, aquí adentro no me interesa cómo esté la conexión. Lo importante es que yo pueda llegar de este punto a este otro punto. ¿Qué es lo que hacemos? Capa 2, ¿qué hace? Pregunta, cuando yo tengo una computadora, aquí tengo un switch. Ya pasé de capa 3, capa 2, en capa 2 ya tengo mapeado mi dirección IP a una dirección MAC. Aquí lo vamos a poner ahorita. Mando yo este paquete al hub. El hub llega a todas las máquinas. ¿Cómo sabe la computadora que no es para él ese paquete? Por el paquete dice que va. ¿En dónde? ¿En qué capa? En la 3, ¿no? La de Leite. ¿En la 3? Sí, En la ¿no? dos. En la 2, En la dos. en las 2 dice. ¿Por qué en la 2? ¿Por qué en la capa 2? Porque También trae marcadores de Tiene estrella. una relación. Tiene una marca de destino. y tiene una IP destino, ¿no? También. En la capa 3. En la capa 3, sí. Pero antes de pasar a capa 3, primero llega en capa 2 y hay un identificador, en este caso es una Mac. La Mac dice, oye, me está llegando este paquete. Quita o forma el frame. Y dice, bueno, viene una Mac destino. ¿Es para mí? No. ¿Qué hace con ese paquete? Llega. Con ese frame. Lo tira. En capa 2, en MPLS, etiqueta, le pone una etiquetita en donde termina. En capa 2. Por todos los caminos que va haciendo, dice, es para mí, no, aviéntalo en otro lugar. Es para mí, no, aviéntalo en otro lugar. Y lo empiezan a aventar hasta que llega a un punto donde dice, este paquetito te corresponde a ti. Lo tira, lo avienta, ¿y qué creen que haga con ese header de capa 2? Lo tira. Si tiene una etiqueta después de capa 2, lo avienta a donde lo tiene que meter. En el PBS, ustedes ven de aquí a aquí es transparente. Porque por ahorita están detectando que un paquete que lleva una etiqueta de capa 2 le corresponde a este. Lo mejor, en capa 2 hay calidad de servicio. No. ¿Por qué no? O bueno, porque me dijeron que no. ¿Recuerdan los encabezados de capa 2? Porque eso puede marcar qué tipo de. ¿Qué tráfico es? O sea, Tráfico no, nomás sabes de dónde a dónde va, pero el marcado Los que tienen internet busquen y hay un header del frame. Y hay un lugarcito que trae 3 bits que se llama Class of Service. Class of Service. COS. Son 3 bits. ¿Han escuchado las prioridades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? En 3 bits, ¿cuál es el valor que puedo tener en 3 bits? Desde el 0 hasta el 7, ¿estamos de acuerdo? En capa 2 puede existir calidad de servicio. Fairley utiliza esos bits. MPLS sí. Por lo regular las redes de MPLS ya tienen calidad de servicio. Oye, ¿cómo puedo hacer si yo cuando transmito información que viene de capa
de las capas superiores y llega a IP. En IP, en el frame, en el encabezado, en el header de IP, ¿tenemos calidad de servicio? ¿En IP? Sí. Hacen un mapeo de esa calidad de servicio con capa 2 y le ponen una etiqueta para ver si en el tráfico en este sitio lleva calidad de servicio y lo puedan diferenciar. Hoy en día la red es ya toda sobre MPLS. Friendly lo quitaron. Todos los proveedores ya entregan MPLS. Y les ofrecen calidad de servicio ¿desde dónde? Hay unos desde la entrada hasta el otro. Telmex les ofrece calidad de servicio desde el punto de entrada hasta el otro CPE hasta el red. O sea, donde empieza mi router para darle mi red. No, pues empieza desde mi LAN a la otra LAN. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué es calidad de servicio? ¿Se acuerdan que hablamos de algo de servicios diferentes? Sí les dije que era calidad de servicio, ¿no? Calidad de servicio es que yo pueda diferenciar diferentes tipos de tráfico. ¿Cuáles tráficos? Pues los que ya hemos visto. Yo los etiqueto y ¿qué creen que hace? Este equipo revisa, lo que hace es marcarlo dentro de la red. Lo que yo ya he contratado de calidad de servicio en MPLS me lo va a entregar hasta este punto. ¿Qué tipo de tráfico o por lo regular cuántas calidades de servicio tiene un proveedor? Puede tener máximo hasta 8 calidades de servicio. No existe algún proveedor que dé 8 calidades de servicio, por lo regular lo manejan solamente 4. Donde manejan video, voz, datos críticos, de negocio y todo lo demás. En serio, sí. Pero en realidad se maneja como. ¿Por qué el tráfico de video lo tendríamos que separar, por ejemplo, de una comunicación de internet? ¿Por qué se imagina? Porque consume ancho de banda, mucha información relacionada. ¿Se han fijado que, bueno, qué sucede cuando hay una comunicación en TCP/IP, utilizando TCP, y se pierde un paquetito de un punto A a otro? Lo vuelve a enviar. Lo vuelve a enviar. Video, ¿qué utiliza? ¿TCP o UDP? UDP. ¿Puede retransmitir otra vez? No. Por lo regular estos tráficos van en UDP. ¿Qué necesito que sea la red? Que me soporte que los UDP lleguen de un punto a otro. Por eso son los que tienen las probabilidades más altas. ¿Qué significa? Que al tener las probabilidades más altas yo voy a dejar pasar estos tráficos más rápido que ese tipo de tráfico. En MPLS hay otros mecanismos para decir qué paquete es más rápido. De hecho, lo que hacen estos equipos es generan esas colas y lo que hacen es mando primero paquetes de video, de voz, si hay ahí, y posteriormente datos críticos, y al final del business y al final del otro. ¿Quién va a llegar más rápido? Primero video, voz, datos críticos antes que business. Eso es MPLS. Por eso es que aquí les dicen, tienen un stacking de etiquetas. De hecho, dentro de MPLS se etiquetan cada uno de los flujos que se generan. Por eso es que ven ese y aquí les hablan de un top level de top. Cada uno de los flujos les ponen una etiqueta antes. Ese flujo es bien, te paso hasta allá, te quito. Es más rápido llegar acá. Podemos tener MPLS de capa 3. ¿Qué significa que sea de capa 3? Que dentro de mi red, por eso es que aquí ustedes ven ya este término, PE, PE1 y PE2. PE era equipo del proveedor. Lo que está sucediendo aquí, ustedes me van a contestar la pregunta. Yo tengo IGRP, ¿qué tipo de interfaz tengo aquí?
Ethernet. Pasa el ¿En Ethernet pasa el broadcast? Sí. Sí. De este lado también tengo igual broadcast. El Ethernet le configuro dirección IP, configuro MIGRP en los dos puntos. Pregunta, ¿ustedes creen que voy a ver de estos los dos puntos finales entre sí? No, porque el IGRP no pasa broadcast. El IGRP Sí pasa, ¿no? pasa múltiples. Esos equipos están en capa 3, o sea, son equipos de capa 3. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién tiene esa dirección IP? Es lo que estoy viendo del P1. un equipo proveedor. ¿Y en este? El otro. ¿Qué significa estos equipos que tienen que estar corriendo? Tanto P1 como P2. Tienen que tener capa 3. Tienen que tener capa 3. De hecho, aquí nos dice, el VPN es un equipo de capa 3. Ahorita. Está haciendo capa 3. ¿Qué significa? Que son enrutadores que tengo en este punto. Aquí el detalle que quiero que vean. Como mi vecino son los Ps que tienen que estar corriendo. El IGRP con un sistema autónomo igual que el que yo configuré. ¿Estamos de acuerdo? ¿De quién dependemos? El proveedor. Siempre en estos temas vas a depender de él porque le estás comprando el enlace o rentando. El enlace, más no el servicio. Yo aquí, estamos de acuerdo que esto soy yo. Estos son mis equipos del cliente. No puedo depender, si en este punto yo dependo de IGRP, que tengo que pedirle al proveedor que me configure IGRP. Si hay un problema en su red, ¿yo lo puedo detectar? No, porque mi vecindario va a estar establecido con el proveedor. Yo dependo de quién, del proveedor. Porque si no me da el servicio. Así es. Y va sobre una VPN, ¿no? Así que no veo los equipos de entre medio. Si yo lo que hice es un 3 root, ¿verdad? Cuando hablamos de IP, les dije, va a llegar de este punto a este. ¿Cómo creen que lo haga? O así como dijo, haciendo saltos hasta que. En realidad lo que hacen, ayer dijo el compañero, genera una VPN interna. ¿Qué hace una VPN? ¿Cuál es el concepto de VPN? Tunelea en un canal cifrado. Entonces yo no voy a ver los equipos, mi tráfico no va a ver los equipos por lo que está pasando. ¿Cuál es la única condicionante de una VPN? Una VPN debe ser la única condicionante. Punto a punto. Lo que hay en medio no me interesa, porque vamos, ¿en qué estamos utilizando? IP. La idea es de que yo llegue con IP de un punto a otro. Lo que hay en medio no me interesa. Y hago un camino. Les voy a decir cómo yo entiendo una VPN. Una VPN se compone de dos partes. La primera parte, debo de generar una carretera. ¿De dónde? Del punto A al punto B. Ya generé la carretera. ¿Qué voy a pasar en la carretera? Pues mi tráfico. Me imagino que en criptografía no sé si vieron IKE fase 1, IKE fase 2. ¿No vieron VPNs ahí? ¿O en CCNA vieron algo de seguridad de VPNs? La VPN se forma de dos: IKE fase 1, IKE fase 2. IKE fase 1 genera la carretera, que haya conectividad de un punto a otro. IKE fase 2, ¿qué tipo de tráfico va a ir en esa carretera? ¿Cuáles son los camioncitos? ¿Cuáles son los coches que van a ir? Bueno, en MPLS, internamente, los proveedores generan VPN de un punto a otro. ¿Cómo lo generan? No sé, pero deben de llegar de un punto A a un punto B. Y dentro de ese túnel va a ir calidad de servicio sobre lo que tengo que entender. Bueno, aquí me decía Fernando, es que yo siempre dependo del proveedor. No necesariamente. El proveedor puede ser solamente transporte. ¿Qué significa que sea transporte? ¿Transporte qué es? Que yo le diga al proveedor, dame un cablecito de aquí hasta acá. ¿Cómo? No lo sé, pero quiero que haya conectividad de esos dos puntos.
Puede ser de dos maneras. Una, con una red de capa 3. Si es capa 3, ¿qué es? Que hay direcciones IPs. Estos equipos deben de estar en un segmento que esos equipos, en el caso de capa 3, deben de estar corriendo también el mismo sistema autónomo. Alguien me preguntaba, oye, ¿qué sistema autónomo pongo ahí? Cuando estoy viendo, yo les decía, cuando es público, hay un rango de direcciones de sistema autónomo. Los proveedores son públicos. ¿Qué sistema autónomo voy a utilizar? El que me proporcione el proveedor. ¿Yo puedo poner un sistema autónomo? No, porque no soy privado. La siguiente parte, capa 2. ¿Qué estamos haciendo en capa 2? El proveedor simplemente es cables. ¿Qué significa? Aquí tengo que estar corriendo IGRP el mismo que yo tengo. No. Yo propongo el IGRP y lo voy a ver de dónde. ¿Por qué? Mi proveedor es simplemente transporte. ¿Y en dónde es? A nivel de capa 2. ¿Qué hago? Configuro lo mismo y ¿qué creen que voy a ver? A tu vecino, al alrededor. Directamente a mi vecino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Por ahí dudas? No es porque solo está encapado Porque mi proveedor está en capa 2 y MPLS lo está haciendo en capa 2. ¿Dudas hasta aquí? Y es una duda más Sí. ya cuando lo compras o tú le dices, lo quiero capa 2 o capa 3, así, a un Telmex, a un... Sí. O sea, tú le especificas cómo quieres el servicio. De hecho, ya hoy en día te venden capa 2 nada más. No, Ya capa 3 no te lo venden. ¿Por qué? Por todos estos detalles que implica el que sí, pues no, pero Falta capa información. para ellos. para ellos, más administración. De hecho, hoy en día, por ejemplo, una interfase de internet. Tú dices, oye, tengo una interfase fase Ethernet. ¿Qué creen que me va a entregar en ese fase Ethernet? ¿Qué información me va a dar el proveedor? La IP, ¿Una dirección IP? la máscara. ¿La máscara y qué más? La puerta por los lados. Es todo. ¿Algo más de información? No necesito. En enlaces punto a punto Ethernet, ¿qué creen que me entregue? No, nada, no, porque tú lo vas No, es un Ethernet, es un cable de un punto a otro. Solamente. A veces me preguntaba un cliente, oye, yo tengo un enlace punto a punto Ethernet, ¿qué dirección le voy a poner? Pues qué dirección está de un lado, pues ponen la otra dirección de otro segmento del otro y debe de llegar. Pero si me van a dar los 10 megas, los 100 megas que tengo contratados, te debe de llegar. Si no, ¿de quién es responsabilidad? Del proveedor. ¿Sale? En MPLS pasa broncas, pasa todo. Si es capaz. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. ¿Sí? Me recuerdan, vamos a ver ya el tema de balanceo de cargas. Oye, en Ethernet se ve mucho balanceo de cargas, por lo regular en Ethernet hay un mecanismo, o en los switches manejan Ethernet. Para evitar loops en un switch, hay un mecanismo que utilizan los switches. ¿Me puedes decir cuál es? El Spanning Tree Protocol. ¿Qué hace el Spanning Tree Protocol? Deshabilita uno de los que son. pone pasivo y activo. Uno no está en transporte. Bueno, el término no es pasivo ni activo. El término es blocking y forward. Y me imagino que más o menos lo que hice era que era pasivo, le hice blocking y el activo sería el forward. Bueno. Por lo regular, en Ethernet se deja esos mecanismos de capa 2 para hacer todo evitar que haya caminos redundantes. En el caso de enlaces WANes, se puede utilizar mucho la parte de balanceo de cargas. Tengo dos caminos hacia un proveedor y puedo balancear sobre esos equipos. Bueno, Cisco por default
puede permitir hasta 4 caminos iguales o balanceo sobre 4 caminos. ¿De qué va a depender de esos 4 caminos? ¿Cuál es la característica de IGRP para meter una ruta en su tabla de enrutamiento? Un segmento en su tabla de enrutamiento. ¿Cuál debe ser la condicionante? Que tengan el mismo número de F. Feasible distance. ¿Me recuerdan que es el advertised distance? La distancia que te dice el vecino, pues. La distancia que para llegar a una red me dice el vecino. ¿Y el feasible distance? Le sumo mi distancia hacia el vecino. Es el advertised distance más la distancia que tiene ese equipo hacia el vecino. Si son 4, de hecho me decía la compañera, oye, ahí vi que el algo dice maximum path y tiene un número 4. ¿Qué significa ese 4? Que podemos balancear por default hasta 4 equipos. ¿Qué necesitamos? Pues que haya 4 FDs iguales y sean los 4 más bajos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el valor máximo que puedo configurar? 6. Creo que en la lámina, en la otra decía 16. Es uno de los detalles que tiene Cisco. En algunos lados les pone valores que no concuerdan. Pero, si aquí les dijo 6, son 6. ¿Vale? Si en una lámina que ustedes vieron era 16, hay que checar otra literatura para ver cuál es el valor adecuado. Aquí la respuesta son 6 caminos. Si ustedes ponen el máximo path a 1, ¿qué creen que haga? No balanceo. No va a permitir el Ya balanceo. no permite el balanceo local. Es un punto importante. Vamos a ver aquí. Por eso les decía, vamos a primero checar cuál es el advertised distance. ¿Cuál es el advertised distance que nos da nuestro vecino del router 2? Para llegar a la red 172.16.2.0. Por 15. 20. ¿Cuánto? Ah, El área 25. El advertised distance del router 2. 35. Ah, pero más el Pero al 15 más 5, 20. 20. Router 3, 20. Router 4, router 5, 20. ¿Todo a qué se lo dejamos? A la distancia que tenga el router 1 hacia cada uno de sus vecinos. ¿Eso cómo se conoce? Hacia el router 2, ¿cuál es el valor para llegar a la red 172? 40, porque es 20 más 20, 40. Aquí están los valores. Aquí hay un error, ¿me puedes decir cuál es el error? ¿Cuánto debe ser el R5? Está mal sumado, pues. 20, 40 más 15, 55 más 5, 60. No, quisieron ponerle 20 y se equivocaron. Aquí lo pusieron mal. De hecho, Como de balanceo, a lo mejor quisieron poner 20 en el dibujo. lo pueden checar en su manual que ustedes tienen. Porque yo estaba checando el manual que yo leí, Ah, que en su momento lo leí. Sí les pasaron los de PDF, ¿no? Sí, Vamos checando. Es que no sé cuál fue el que les puso a hablar. Debe ser el capítulo o el primero. Casi hasta el final. Aquí tengo 3 archivos, no sé cuántos, los 3 sean. Yo le leí ¿Me pueden decir si les aparece lo mismo? Yo estoy en que le debe de decir aquí también 20. Para que se cumpla esta condición.
De hecho, sí, viene uno de. Tiene lo de MPLS y se linka lo que dice Dedrick. Se brinca MPLS. MPLS. Creo que pasa directamente a autenticación y debe después de venir para iniciar de. Creo que sí, no sé dónde se. Bueno, eso se lo vamos a llevar de tarea entonces, de checarlo a ese punto. Pero bueno, ¿Subieron esos? sí debe estar ahí, ¿eh? Su manual. 10.50. ¿Sí? ¿Lo mismo? 10.50 es. Pero uno diferente. ¿Es diferente? En la página 165 está y aparece exactamente igual. ¿165? Otro balanceo es diferente. En la misma dirección. Sí, lo que pasa es que aquí le pusieron 40 Entre otros valores también. y trae otros valores. Pero bueno, es la. No, es que le hace falta para arriba porque sí, balanceo de Pero ese es diferentes cosas. diferente. Estos son diferentes costos. Entonces está por arriba. 20, 40. ¿Sí aparece igual? ¿Y si aparece con ese valor? ¿No sé cómo está? Bueno, Parece igual. bueno, está mal. Ahí tiene un máximo par de 3. Sí. Van a ignorar esa. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hijes? De acuerdo a este diagrama, este valor es conceptual. Aquí va una métrica que es compuesta, que es un chorizote, que les comentaba. Aquí yo mi clase de listas debería ser aquí 55. O en su defecto aquí debería ser 20 para que se cumpla este punto. ¿Vale? ¿Qué es lo que quieren demostrarles aquí? ¿Cuál era el promedio o el de default? ¿Cuántos? Fueron 4. Te decía, ¿qué necesitamos para hacer? Que el clase y el lista sean todos iguales. De acuerdo a esto, los 4 entrarían ¿a dónde? A la tabla de enrutamiento de quién? Del router 1. Pero tengo configurado este comando. ¿Qué creen que haga? Va a utilizar 3, ¿no? Primeros 3. Va a utilizar 3 solamente. Porque aquí ya no les mostró la página. La idea es de que con esta nada más vieran que puedan utilizar 3 caminos. Viene la pregunta, oye, Inge, ¿y cómo hace ese balanceo? En la literatura de Cisco, si lo leen, les va a decir que es round robin. 3 caminos, un paquete por aquí, un paquete por acá, un paquete por aquí, y se lo está aventando por los 3 lados. ¿Qué significa? Que los 3 sitios de alguna manera tienen las mismas características. ¿Estamos de acuerdo? Para ponerlos. Si tengo 3, como ustedes lo están viendo. Oye, entonces quiere decir que los 3 caminos así a los uno deben de ser iguales. ¿Sí? Si son. Recuerden que había uno de los detalles que les pedía Cisco al meter la parte de sus métricas. Que del camino del router 1 hasta el router, de una red del router 1 para alcanzar otra red, debe de checar anchos de banda. ¿Qué es lo que checa dual? Que a lo largo del camino, bueno, ¿qué es lo que rectifica? Es el ancho de banda más pequeño que exista del camino del router 1 hasta la red. Quiere decir que el ancho de banda del enlace más bajo de todos estos caminos, todos son iguales. ¿Vale? Los retardos
son iguales. ¿Qué significa? Aquí nada más que decimos. Vamos a ponerle. Aquí es un enlace de 100 megas, aquí es un enlace de 10, aquí es un enlace de 10 y aquí es un enlace de 100. Para que sean iguales, ¿qué necesito? Que este camino sea el más bajo. Y este puede ser de 10, este puede ser de 100, y este debe de ser de 10. De alguna manera todos son iguales, ¿no? La velocidad mínima en todos los enlaces, la velocidad mínima en todos debe ser 10 en alguno de su camino. Oye, pues eso está padre, pero pues la verdad no hay dinero para tener todos esos puntos. Cisco EIGRP tiene una característica muy interesante. Algo que se conoce balanceo por enlaces de diferente costo. Puede balancear a través de múltiples rutas que tengan diferentes métricas. Eso se conoce como balanceo por diferentes costos. El grado en el que hace el balanceo es controlado por un comando que se llama variance. Ese variance es un multiplicador. El valor que podemos meter aquí es desde 1 hasta 128. El default es 1, que significa que solamente va a balancear por costos iguales. ¿Cuál sería la única condicionante que debo de tener? ¿Qué hace Cisco para meter la mejor ruta de la tabla de enrutamiento? Que el facility distance sea más baja. Aquí, en esta condicionante, ¿cuál sería la ruta que metería? R3. R3. Está dentro de la tabla de enrutamiento. ¿Habría feasible sucesores? Sí. ¿Quién es el feasible sucesor? No. ¿Quién es un feasible sucesor? Bueno, vamos a ver. El término es que No hay. No hay. R3 es el sucesor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 20 más 10, 130. Porque el FD es el más pequeño. ¿Cómo se genera un feasible sucesor? Tiene que ser menor que El AD tiene que ser el AD. El AD más el FD. debe ser menor al FD. ¿Este es menor? Sí. Sí. ¿Este es menor? No. ¿Este es menor? ¿Cuántos feasible sucesor tengo? 2. El variance solamente se aplica a los feasible sucesor. Solamente. Eso que les quede muy claro. ¿Qué hace el variance? Este valor. Pregunta, ¿los feasible sucesor? ¿Esa información se pone en la tabla de enrutamiento? ¿Sí o no? Naturalmente no sé si ya con el comando ese si se vaya. No. Ahorita no vamos a hablar del variance. Yo tengo mi tabla topológica, hasta lo que les he dicho. ¿Cuál es la red que se pone en la tabla de enrutamiento? Aquella que tenga la feasible distance más pequeña. Oye, aquí la feasible distance, excepto esta, ¿cuál es la más pequeña? ¿Las 4? ¿Las 3? ¿Qué voy a poner en el tabla de enrutamiento? Las 3. Tienen el mismo costo. En este caso, ¿cuáles voy a meter? Solamente una. Pero en la tabla topológica veo feasible sucesor, que me pueden servir en caso de que se me vaya la dirección, lo que se conoce como el sucesor o la red del sucesor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Cuántas direcciones voy a tener en mi tabla de enrutamiento? 1. El multiplicador.
lo que hace es que dice el facility distance mínimo, o el que metí, lo multiplico por 2. ¿En cuánto queda? Por 2. Me queda 40. ¿Cuáles son los facility distances que tengo? 30, 50. Perdón, 30 es 30, perdón, aquí por qué puse esto. No era esto. Sí, porque Perdón. Esto no era, porque aquí es 30, aquí es 20. Ah, por esto. Sí, perdón, por eso. Lo multiplico por 2, me queda en 40. ¿Qué ruta puedo meter ahora en la tabla de enrutamiento? La R2. Facility distance 30. Como este valor es 40, puedo meterlo. ¿Puedo meter este? No. ¿Puedo meter este? ¿Cuántos metí? Pregunta. En costos iguales, les dije, va mandando uno por uno. ¿Qué creen que hagan en costos que no son iguales? a porcentajes, ya. Maneja ya el porcentaje. Solito lo hacen los equipos. Si yo por aquí, mi enlace mínimo es de 10 megas y por aquí mi enlace mínimo es de 1 mega, ¿cómo creen que haga esa distribución? De mi 100% del tráfico, 100 megas, ¿cuánto es con respecto? Bueno, 1 mega, ¿cómo es con respecto a 100 megas? 10, 10%. Este es el 10%. Del 100%, 90% lo manda por enlace de 100 megas y el 10% lo maneja por enlace de 1 megas. Hoy les pongo velocidades muy altas. Por lo regular, cuando estaba eso, teníamos enlaces de 2 megas y enlaces de 64 kbps. Si fueran costos iguales, ¿es lo mismo enviar información por 2 megas que por 64? No. Entonces lo que hace es, hace la proporción y es lo que... Eso es, oye, ¿puedo tener balanceo de carga en USPF? ¿En BGP? ¿En ISIS? Tampoco. ¿En RIP? Tampoco. ¿Quién puede hacer balanceo de cargas?